Ayer, 21 de septiembre de 2023, se celebró en San Juan un foro para promover el desarrollo en Puerto Rico de un código de mantenimiento y un reglamento de mantenimiento para estructuras viejas, ¿verdad? Este importante foro, que fue promovido por la conocida corredora de seguros Edna Bonet, logró reunir a una gran parte importante, representativa, ¿verdad?, de la industria de seguros de Puerto Rico, y también trajo deponentes, ¿verdad?, del estado de Florida y de la industria de seguros de allá, que nos nutrieron sobre todo lo que ocurrió en el colapso del edificio Surfside en Florida, ¿verdad? Esta tragedia ha provocado que en Puerto Rico se esté mirando con seriedad el asunto de exigir, ¿verdad?, que los condominios tengan y los edificios grandes, ¿verdad?, sean inspeccionados luego de determinado tiempo, porque los edificios envejecen y tienen que ser reparados, ¿verdad?, y rehabilitados para que no ocurra esa tragedia que ocurrió allá en Florida y que le costó la vida a 98 personas, ¿verdad? Sobre eso vamos a estar hablando en el día de hoy en Informe Semanal. Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal. Buenos días a los seguidores de Informe Semanal. Esta semana vamos a estar hablando con el doctor José Martínez Cruzado, ¿verdad?, que es el director del programa de movimiento fuerte de la Red Sísmica de Puerto Rico. Con él vamos a estar hablando una información muy reveladora que surgió ayer durante una actividad, una tremenda actividad que celebró la industria de seguros bajo el mandato de la conocida corredora de seguros Edna Bonet. Esta actividad que básicamente lo que trataba era de promover el desarrollo, ¿verdad?, de un reglamento y nuevos códigos para propiciar el mantenimiento de las estructuras en Puerto Rico, ¿verdad? En Puerto Rico no existe un mandato que le diga a los dueños de propiedades, los dueños de condominios, los dueños de grandes edificios, sea el gobierno o la empresa privada, que después de determinado tiempo, porque las propiedades envejecen, ¿verdad?, y se hacen endebles por el envejecimiento, pues hay que darle un mantenimiento para mantener su vida útil, ¿verdad? Esto a fin de que evitar que los fuertes vientos de un huracán o un movimiento de tierra, un sismo, altere esa estructura y provoque la pérdida de vidas, ¿verdad? De manera que el mantenimiento de las estructuras es una cosa muy importante, ¿verdad? De hecho, el mantenimiento de estructuras es una de las... El no mantenimiento de las estructuras es la causa principal de la tragedia del Surfside, el condominio Surfside en Florida, ¿verdad?, que colapsó. Tenía un problema de falta de mantenimiento, aunque había sido señalado ya por ingenieros. La junta de directores del condominio, de los residentes, no tomó las decisiones adecuadas, ¿verdad?, para arreglar ese condominio, cuyo costo en aquel momento, hace 2 o 3 años atrás, era de $15 millones, las reparaciones que necesitaba la estructura. Y finalmente la estructura colapsó, ¿verdad? Murieron 98 personas. Y al final de cuentas, en términos de daños pagados a los sobrevivientes, ¿verdad?, de esta tragedia, se le ha pagado entre ingenieros que cometieron irregularidades, contratistas que no cumplieron su deber, entidades de seguridad que también no cumplieron y compañías de seguros. Se le ha pagado a esa gente finalmente más de $1 billón, más de $1.000 millones. Es decir, aquello que se pudo haber resuelto con $15 millones, ahora ha tenido verdaderamente un costo, ¿verdad?, de más de $1 billón en compensaciones, y que perdieron la vida 98 personas, ¿verdad? Esto a su vez provocó
que se aprobaran nuevas medidas en el estado de la Florida para propiciar precisamente que se haga un mantenimiento más seguido, más continuo de estas estructuras, ¿verdad? Y esto me parece importante y es lo que se quiere hacer en Puerto Rico. Fue lo que se estuvo discutiendo ayer en una actividad acá en San Juan, bajo el liderato de la señora Edna Bonet, y el doctor José Martínez Cruzado estuvo allí, hizo unas declaraciones importantes sobre el efecto que pueden tener las fallas tectónicas, fallas sísmicas que hay en Puerto Rico, que han sido identificadas, que se conocen, otras que han sido identificadas recientemente, y unas ramificaciones de esas fallas sísmicas que pueden llegar a distintos puntos en el norte, en el centro de la isla, y que pueden tener repercusiones acá en San Juan, ¿verdad? De manera que mucha gente piensa que lo que está ocurriendo allá en la zona suroeste con los terremotos, que esos que vimos, esos terremotos en el 2021 y 2020, todo eso es parte de lo que estuvo hablando precisamente el doctor José Martínez Cruzado, y con el que vamos a tener una entrevista en este programa, ¿verdad?, sobre todos estos asuntos tan importantes. Y en específico también el doctor habló sobre el efecto real que va a tener las reparaciones que se están haciendo en las escuelas sobre la llamada columna corta, ¿verdad? De manera sorpresiva, el doctor Martínez Cruzado ha sostenido que eso no va a tener ningún efecto, ¿verdad?, en caso de que hubiese un terremoto, ¿verdad? Cosa increíble, se están gastando más de 200 millones de dólares en la reparación de estas columnas, ¿verdad? Y el doctor que conoce esto, que es ingeniero estructural, que es profesor de ingeniería estructural en el colegio de recinto de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico, y que además es el director del programa de movimiento fuerte de la red sísmica, dice que las reparaciones que se está haciendo con fondos federales en el Departamento de Educación no van a tener ningún impacto, de manera que si hubiese un sismo, las escuelas sufrirían el mismo daño si no se le hubiese, que sufrirían antes de hacerle esa reparación. De manera que estamos realmente en una cosa sorpresiva, ¿verdad?, trágica a su vez, y que venga de voz de una persona tan conocedora de esto, me parece que es algo que nos va a llamar la atención, y de eso vamos a estar hablando. También vamos a estar hablando con Carlos Flores sobre otros asuntos que están saliendo en el Departamento de Agricultura, ¿verdad? Unas investigaciones que siguen tanto en el Senado como en la Cámara contra el secretario de Agricultura. Ayer, precisamente, mientras estaba llevándose esta actividad de la industria de seguros, en la Cámara de Representantes había una vista ejecutiva donde estaban viendo los testimonios de unas agrónomos que fueron humilladas, ¿verdad?, y maltratadas por el secretario de Agricultura. Esto se celebró en una vista ejecutiva. Vamos a ver qué repercusiones tienen esto, ¿verdad? Y sobre todo en esta conversación con Carlos Flores vamos a estar hablando del tratamiento que le da la prensa a las noticias de agricultura, ¿verdad? Y que nos parece importante porque no se están tratando a profundidad. Estamos hablando de un secretario que tiene numerosas controversias, que está siendo investigado por distintos organismos públicos, ¿verdad? No porque lo quieran los querellantes, sino por las acciones del secretario, ¿verdad? Y esto la prensa lo oculta, ¿verdad? No lo saca a flote. Es un trabajo deficiente el que hace la prensa en Puerto Rico con estos temas, ¿verdad? Y básicamente se enfocan en asuntos que aparentan tener importancia, pero que al final de cuentas no la tienen. Yo quisiera saber qué importancia ha tenido, ¿verdad?, para el futuro de Puerto Rico toda esa controversia que se estuvo discutiendo en Puerto Rico hace poco sobre el torbellino, ¿verdad?, de pasiones que se mueven en el Partido Popular. Es que tú prendías el televisor, abría la radio o leía los periódicos, ya sea en digital o en papel, y lo que hablaban era del asunto del Partido Popular, que si el Partido Popular, la crisis interna, ¿verdad? Y eso no tiene ninguna importancia, ¿verdad? El Partido Popular es un partido político, ¿verdad? Nuestro país es algo más grande que un partido político. De manera que la prensa está actuando de una manera, a mi juicio, ¿verdad?, deficiente. De eso voy a dedicar un programa más adelante para hablar exclusivamente de ese tema.
antes de entrar de lleno en los temas con el doctor José Martínez Cruzado, quiero tocar 3 temas rápidos, ¿verdad? Me parece, bueno, este pasado sábado se celebró un juicio de residenciamiento en el estado de Texas contra el fiscal general de Texas, ¿verdad? Que es lo equivalente acá al Departamento de Justicia. El fiscal general de Texas allá es una posición elegida por los votos de la gente, ¿verdad? Entonces, este señor, pues se le hicieron 16 acusaciones, 16 cargos. Lo hizo la Cámara de Representantes y el juicio de residenciamiento se celebró el pasado sábado en el Senado allá. Y esta persona, pues, se le desestimaron los cargos, ¿verdad? Se le desestiman los cargos por el fiscal general Ken Paxton, ¿verdad? Los 16 cargos estaban fundamentados por confidencias y señalamientos de gente de su propia oficina, de la oficina del fiscal general. Fundamentalmente lo que se estaba diciendo que el fiscal general actuó para beneficiar a un donante de su campaña que se llama Nate Paul, que es un multimillonario, ¿verdad? Que le dio dinero para la campaña a Paxton para ser fiscal general, ¿verdad? Una campaña electoral, porque como he dicho, es una posición electoral, ¿verdad? Y entonces, pues Paxton hizo movimientos para beneficiar a Paul, ¿verdad? Que estaba siendo investigado por el FBI. Y había ordenado al FBI a través de un tribunal que se hiciera un allanamiento en las oficinas y en las residencias del señor Nate Paul, multimillonario, y se estaba buscando allí documentos, drogas y armas, ¿verdad? Y entonces el fiscal hizo todo lo posible por cambiarle la fecha al documento, ¿verdad? Para ordenar el allanamiento que había emitido un juez. Esos son los cargos, adicional a que hizo movimientos para tratar de conseguir unos 3.3 millones de fondos públicos para pagar una deficiencia que también estaba siendo investigada y relacionada con el señor Nate Paul, ¿verdad? Nate Paul está siendo investigado por el FBI y ya fue acusado, ¿verdad?, por violar las normas de valores y que regulan la compra de acciones y el mercado de valores, ¿verdad? Y por esos cargos, este multimillonario va a enfrentar cargos próximamente, ¿verdad? Que están incluidos, ¿verdad? En esos cargos también están incluidos los cargos contra Ken Paxton. O sea, Ken Paxton, ¿verdad? Este fiscal general, pues se le desestimaron las acusaciones de residenciamiento en el gobierno, la legislatura de California el pasado sábado, de Texas el pasado sábado, ¿verdad? Pero él va a enfrentar acusaciones por el FBI en el Tribunal Federal. De manera que se puede dar el caso de que este señor haya sido salido a flote, ¿verdad?, por una votación política en el Senado de Texas y que se ha encontrado culpable en un tribunal federal por los mismos cargos, ¿verdad? Y hay que señalar entonces por qué fue que Paxton fue favorecido por los republicanos. Paxton es republicano también, ¿verdad? Y antes había sido senador y representante. De hecho, la esposa de Paxton ahora ocupa el cargo que tenía Paxton en el Senado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se creó un PAC de 3 y pico de millones de dólares en Texas para que ese PAC movilizara a los electores republicanos, ¿verdad? Y los electores republicanos pues actuaran, le estaban dando $50 a cada persona que enviaba un mensaje de texto al Senado favoreciendo a Paxton, ¿verdad? Y eso se pagaba de ese PAC. Además se le dieron ayudas económicas para las elecciones a cada uno de esos senadores, ¿verdad? Y el Senado republicano votó a favor, ¿verdad?, de quitarle los cargos a Paxton a pesar de la abundante prueba, según lo que dice la propia prensa, el Washington Post, el Wall Street Journal y periódicos de Texas. De manera que estamos en un caso insólito, ¿verdad?, en el que el Partido Republicano incurre en un acto de corrupción para mantener una figura de su cuadrilla, ¿verdad? De hecho,
Paxson era respaldado por Trump. Y tan pronto hubo la votación, Trump envió un mensaje diciendo que la grandeza de la decisión que había tomado el Senado era tan grande como el estado de Texas. Eso dijo Trump. De manera que estamos aquí ante una situación penosa, ¿verdad? Porque es la corrupción política, ¿verdad?, que se ve de manera cruda en Estados Unidos. Y aquí a través del Partido Republicano, y en este momento está en manos de Donald Trump. Bueno, vamos al segundo comentario que quiero hacer, ¿verdad? Mire, los iraníes quieren una bomba atómica, ¿verdad? Y por eso tienen una disputa con los Estados Unidos y con la comunidad internacional, ¿verdad? Está dirigida por la Oficina de la Reglamentación de la Industria Atómica, ¿verdad?, que está adscrita a la ONU. Y en este momento hay negociaciones, ha habido negociaciones, ha surgido en la prensa, para que Irán regrese al acuerdo que había firmado Barack Obama y que Trump descarriló, ¿verdad? En aquel plan, pues Irán estaba sujeto a inspecciones internacionales, su industria nuclear, ¿verdad? Estaba sujeta a inspecciones nucleares anuales para verificar que no estuviese enriqueciendo uranio con el fin de producir armamento militar, ¿verdad? Y ese era el plan, pero Trump lo descarriló, seguido por la presión del gobierno de Israel, ¿verdad? Ahora Biden ha intentado recuperar el acuerdo y hay negociaciones, ¿verdad? Hay tensiones allí en esa región, pero también ha habido negociaciones. En ese contexto, pues entonces hay un grupo de personas que le ha enviado una carta a Biden diciéndole, mire, por favor no apoye que Arabia Saudita pueda enriquecer uranio en su territorio, porque eso, aunque ellos alegan que es para fines civiles, podría culminar en el futuro en un trabajo realizado con fines militares, es decir, para montar una bomba atómica también, ¿verdad? Eso han dicho estos individuos en una carta que se ha publicado en Israel, ¿verdad? Pues ciertamente, pues los que están detrás de esta carta al presidente Biden, pues son los israelitas, ¿verdad? Las figuras que están firmando la carta son gente importante, ¿verdad? Le dicen, mire, por favor, Biden no apoye que Arabia Saudita tenga este tipo de manejo con el uranio, aunque sea para fines civiles, porque va a terminar en fines militares, es lo que plantean, ¿verdad? Esto en el contexto de que los Estados Unidos están promoviendo un acuerdo, ¿verdad?, que se establezcan nuevas relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudita, ¿verdad? Ese es el plan. Entonces, la cadena Fox, ¿verdad?, republicana, ultraderechista, ha entrevistado a Mohammed bin Salman, ¿verdad?, que es el príncipe heredero y quien dirige realmente el gobierno de Arabia Saudita en este momento, ¿verdad? Y el tipo lo ha dicho como es, dice, si ellos quieren una bomba atómica, pues nosotros la queremos también, refiriéndose a Irán. De manera que esa es la controversia, una controversia, ¿verdad?, verdaderamente preocupante, porque son dos países, ¿verdad?, que tienen unas grandes tensiones, unas grandes diferencias, ¿verdad?, Irán y Arabia Saudita, ¿verdad?, y que si Arabia Saudita dice, si Irán tiene la bomba atómica, yo también la quiero, pues entonces estamos viendo cómo se está convirtiendo el Medio Oriente, no ya en una guerra infinita que viene de siglos, sino también en un valle nuclear, ¿verdad?, donde pueden haber amenazas de ataques nucleares, ¿verdad?, por motivos religiosos, por cierto. Bueno, vamos al tercer tema que quiero plantear. Bueno, esas oleadas de inmigrantes que están llegando a los Estados Unidos, pues vienen de Sudamérica, muchos de ellos no son suramericanos, vienen de países asiáticos, incluso del Caribe. Muchos haitianos hacen esa ruta terrible de entrar por Brasil y subir, ¿verdad?, hasta llegar a Colombia y llegar a lo que se llama el tapón de Dairén, ¿verdad? El tapón de Dairén es esta región selvática que hace frontera entre Colombia y Panamá, donde hay uno de los sectores de la selva frondosa
suramericana más espesa, ¿verdad? Y que el hombre no ha pasado por ahí, ¿verdad? Como es una ruta tan cercana para pasar de Colombia a Panamá y de Panamá a Costa Rica y así seguir subiendo hasta México y de México a Texas, ¿verdad? Pues esa parte de Dairén, pues los pueblos de la región, pueblos pobres, ¿verdad? Donde no hay carreteras con asfalto y que básicamente la actividad económica es la agricultura, han visto que manejar el asunto de los inmigrantes es un negocio, ¿verdad? Y entonces han abandonado la agricultura para precisamente hacer un negocio de manejar la inmigración, ¿verdad? Todos estos inmigrantes ilegales que llegan a Colombia, pasan por Dairén y allí se le dan una serie de servicios y se les cobra, ¿verdad? Entonces las bandas de narcotraficantes ya piden un pago de $80, ¿verdad? Por cabeza, para que las personas puedan entrar a la selva de Dairén, ¿verdad? Cuando usted llega allí, pues entonces ya allí hay unos aposentos, hay unos hoteles modestos, ¿verdad? Y áreas donde también hay casetas, donde las personas que quieren ir a los Estados Unidos, pues se pueden allí restablecer, ¿verdad? Después de la travesía que vienen desde Brasil, ¿verdad? Como he dicho, también hay gente que viene de África, gente que viene de Asia, ¿verdad? Entonces, allí se quedan, allí se les da alimento, ¿verdad? Pero tienen que pagar. Un plato de comida vale $10, ¿verdad? Entonces, usted pasar por la selva de Dairén, escoltado por las ayudas de las personas que están allí ofreciendo este servicio, vale $170, ¿verdad? Y si usted quiere botas de goma, casetas, botellas de agua, guantes, pues todo eso tiene un costo. Se ha desarrollado una industria. Además también hay unos lagos, unos ríos, por donde hay áreas que hay que pasar en barcazas. Y esas barcazas pues también han florecido el negocio de la transportación marítima y como resultado de eso pues también han florecido los otros negocios alrededor. La gasolina, las estaciones de gasolina para ese tipo de embarcación, ¿verdad? Entonces esto es un movimiento enorme. Estamos hablando de que el gobierno de Colombia entiende que las bandas de narcotráfico generan 30 millones anuales en el manejo de estos inmigrantes ilegales. Pasan por Dairén 700 inmigrantes diarios, ¿verdad? Y eso sigue en una ruta por Panamá y después van a Costa Rica, en fin, un negocio extraordinario. Y para no dejar de ser negocio, estas entidades que han organizado todo este negocio también tienen lo que le llaman casas de cambio, que son estas entidades donde usted puede llamar a su familia a Afganistán, Haití, mira, mándame $100 que los necesito. Y entonces esos $100 terminan llegando a esas casas de cambio y con esas casas de cambio se les cobra también un fee, ¿verdad? Un pago que tienen que hacer por recibir el dinero y ya con ese dinero pueden continuar la travesía. Esas casas de cambio las hay dentro de la selva también, ¿verdad? Esto es una cosa increíble. Dentro de la selva también hay áreas de aposento y restaurantes. Claro, no estamos hablando de restaurantes como los conocemos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Sino son áreas donde usted puede ir y comer. Allí le dan comida y usted paga. Como he dicho, el plato vale $10. De manera que es una pena que esto esté ocurriendo y me parece a mí que es heroico, ¿verdad? Lo que hacen estas personas, porque no todos logran pasar la selva de Dairén, ¿verdad? Usted escucha los relatos, estas noticias han sido reseñadas por el New York Times y otros periódicos, pero ya son noticias viejas en Sudamérica, ¿verdad? No toda la gente logra superar la selva. Hay mucha gente que muere atrapado en la selva por los insectos, por las picadas de culebra o porque precisamente su cuerpo físico no se lo permite y a veces mueren ahogados por las corrientes de los ríos o precisamente le da una enfermedad, un ataque al corazón. Es una cosa terrible, ¿verdad? Es un acto heroico realmente lo que hacen estas personas por tratar de mejorar su vida en la economía norteamericana. Bueno, vamos entonces a entrevistar
al doctor José Martínez Cruzado, pero antes vamos a señalar que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo del Museo del Café, Café Don Pello, el Hospital Veterinario San Francisco de Asís en Atillo y por la procesadora de leche Suiza Dairy, ¿verdad? Vamos a un mensaje y regresamos en un instante. Se cumplen 80 años de sabor y nutrición, alimentando familias en cada generación. Son 80 el son de Suiza, Y así lo vamos a celebrar. son 80 el 8 son de décadas Suiza, llevando nutrición y calidad. son 80 el son de Suiza, Desde el abuelo hasta el jovencito, Suiza sigue alimentando el corazón de Puerto Rico. Bueno, pues continuando con Informe Semanal, vamos a entrevistar ahora al profesor José Martínez Cruzado, que es el director del programa de Movimiento Fuerte de la Red Sísmica de Puerto Rico. Buenas tardes, doctor, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por la invitación. Dios le bendiga. Bien. Doctor, ayer la actividad de ayer, ¿verdad? Usted hizo unas declaraciones sumamente importantes. El efecto, ¿verdad?, que pueden tener estas fallas sísmicas que ya han sido identificadas y otras, ¿verdad?, que se conocen pero que no están incluidas en los mapas sísmicos, ¿verdad? Eso es un proceso que requiere distintos pasos, pero ustedes entienden que esas fallas están activas y tienen efecto, ¿verdad? En Puerto Rico, en las construcciones, en los desarrollos existentes y en los futuros. ¿No es así? Sí, definitivamente. O sea, la red sísmica de Puerto Rico registra normalmente unos 3-4 mil sismos anuales y muchos de ellos dentro de la isla de Puerto Rico. Y si ocurren sismos es porque hay fallas. Lo que sucede es que para que esas fallas puedan ser incluidas en el mapa de peligrosidad sísmica de Puerto Rico, el Servicio Geológico de Estados Unidos tiene que identificarla. Usualmente tienen que hacer una trinchera para poder encontrar la falla y hacer estudios de carbono 14 para poder determinar que efectivamente han habido terremotos que han roto la superficie en los pasados quizás 5, 10 mil, 20 mil años, ¿verdad? Pero en adición se hacen otros estudios para poder determinar cuál es la magnitud máxima que esa falla puede generar y la frecuencia de esos terremotos. Para eso necesitan calcular cuánto sería lo que llaman en inglés el slip rate, o es la razón de movimiento de la falla. ¿Okay? Así que mientras no tengan toda esa información y no sea conclusivo, pues el Servicio Geológico de Estados Unidos no lo incluye en los mapas de peligrosidad. Y esa pues, es la forma de ellos trabajar, y eso hay que respetarlo de esa manera. Sin embargo, pues nosotros sabemos que esas fallas obviamente se están generando sismos y que están activas, y es menester que los ingenieros lo consideren dentro de los diseños que realicen en la isla de Puerto Rico. Pero obviamente como los ingenieros no son sismólogos, no conocen ese aspecto, sino que sí básicamente el código, pues entonces en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez desarrollamos el procedimiento que usualmente se lleva para poder generar esa cantidad, o sea, poder generar los espectros, que es de donde los ingenieros sacan las fuerzas con las cuales tienen que diseñar los edificios. ¿Okay? Okay. Así que ese paso está dado, pero pues no está oficialmente incluido en el código. O sea que estos nuevos ingenieros, ¿verdad?, y arquitectos que vayan a desarrollar edificios podrían ir al recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y obtener esta información para poder desarrollar diseñar estructuras resistentes. Sí, bueno, eso se le facilitó al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Se hicieron interpolaciones para los 78 municipios de Puerto Rico y se sometió, creo que fue a OGP, que el Colegio de Ingenieros lo sometió para que fuera incluido en el próximo código, o simplemente fuera incluido como una enmienda al código actual, pero entiendo que eso no ha procedido. Sí. Entonces, doctor, usted planteó también ayer, ¿verdad?, que estas fallas pues tienen un impacto, ¿verdad? Por ejemplo, en la zona metropolitana de San Juan, ¿verdad? Nosotros estamos muy lejos de las fallas, pero sí que tienen impacto acá. En el 1985 hubo un terremoto en México de magnitud 8.2, que fue en la costa del Pacífico, a 400 kilómetros de Ciudad México, y en Ciudad México murieron 10,000 personas de la cantidad de edificios que colapsaron. O sea que fue extremadamente lejos, 400 kilómetros. Bueno, Puerto Rico tiene
160 kilómetros de largo, así que 2 veces serían 320 kilómetros de largo. Así que es prácticamente 2 veces y media, ¿verdad? La distancia de Puerto Rico a lo largo que está a la costa del Pacífico, a la Ciudad de México. Y aún así tumbó un montón de edificios que terminaron con 10,000 personas que murieron en ese terremoto. Así que no porque esté lejos quiere decir que no es peligroso. Claro que sí que puede ser peligroso. En nuestro caso, pues obviamente la ciudad de San Juan no está cimentada sobre un terreno tan blando como está la Ciudad de México. Así que no esperamos que sea tan dramático como fue en México, pero que no se descarta que sí puedan haber problemas con edificios relativamente altos. Sí, o sea, está el concepto de aceleración. ¿Qué es lo que implica el concepto de aceleración? Ok, es que nosotros de manera que bregamos eso, que utilizamos unos sismógrafos, los sismógrafos de movimiento fuerte, lo que hacen es que registran la aceleración del suelo durante el evento sísmico. Y esa aceleración, usted la multiplica por la masa de la estructura, así de manera sencilla, y va a obtener la fuerza con la cual el terremoto ataca la estructura. Así que mientras mayor sea la aceleración o mayor sea la masa de la estructura, con mayor fuerza el terremoto va a atacar al edificio. Ahora, muchas veces esa masa, pues hay que ver qué resistencia tiene. Pero usted le pone, por ejemplo, una cisterna en el techo de su casa que genera una masa enorme, pero eso no tiene ninguna resistencia al sismo. Y lo que hace es que le genera un daño terrible a la casa porque esa masa en el techo de su casa es una fuerza adicional que se le genera sísmica durante los terremotos y tiende obviamente a agrietar las casas. Entonces, si usted lo que le pone es una pared de hormigón armado, que sí genera más masa, pero la pared de hormigón armado tiene una capacidad inmensa. Entonces, es así que aunque incrementa la fuerza, como quiera que sea, sí incrementa muchísimo más la capacidad de la estructura a resistir la carga sísmica. ¿Y se ha cuantificado esa aceleración? ¿Cómo puede ser, cómo se puede sentir, por ejemplo, en San Juan? Bueno, para eso es que existe el programa de viento fuerte. Tenemos unas 100 estaciones sísmicas instaladas dentro de la isla de Puerto Rico y entonces se registró el sismo del 2020 en la ciudad capital de San Juan. Realmente no clasificó ni tan siquiera como un movimiento fuerte, porque para que sea un movimiento fuerte, así a grosso modo, se entiende que tiene que tener una aceleración mínima del 5% de la aceleración gravitacional, y en San Juan no llegó a eso. Ok, muy bien. O sea, que esos son instrumentos sísmicos y instrumentos que tenemos, y eso está medido. Eso ahí no hay invento ninguno. Ok. ¿Y en Ponce se sienten más fuertes los terremotos, por ejemplo? Bueno, en Ponce se sintieron más de 20%, no recuerdo si llegó a un 30%. En Yauco llegó 38, 39%, en Utuado llegó a 45%. Fueron las aceleraciones máximas que registramos durante el evento del 7 de enero. De hecho, hubo aceleraciones en Ponce mayor con la réplica que hubo el 2 de mayo del 2020, que fue un sismo que fue relativamente más pequeño, pero como fue más cerca de Ponce y aparentemente alineado en el sentido de que se focalizó la energía hacia la ciudad, pues hubo varias estaciones que registraron aceleraciones mayor que la del terremoto del 7 de enero. Y pues le puedo decir que la ciudad de Ponce está muy bien instrumentada. Actualmente tiene unas 15 estaciones y entonces tiene muy buena comunicación. Se han puesto, luego del terremoto del 2020, se ha instalado comunicación con todas esas estaciones por medio de radio y de módem. Así que el equipo de trabajo nuestro ha hecho un trabajo extraordinario en esa labor. Ok. Un planteamiento que usted hizo ayer interesante fue que muchas estructuras, ¿verdad?, que se diseñan bien hechas, están diseñadas, ¿verdad?, para resistir el terremoto, pero quedan en estado que no se pueden usar, ¿verdad? Sí. Bueno, así es que trabaja el código. O sea, el código son requisitos mínimos y el código lo que trata es simplemente de salvar la vida de la persona. De manera que si ocurre el terremoto máximo esperado, se supone que el edificio no colapse, pero se diseñan para cargas mucho menores, y lo que sucede es que se supone que se diseña para que la estructura se deforme y absorba la energía sísmica, de manera que eso se hace por medio del agrietamiento de los elementos estructurales, de que se estira el acero, y obviamente todo eso implica daño, ¿verdad?
y eventualmente, una vez termina el terremoto máximo creíble, que se supone que la estructura haya podido resistir, pues esa estructura queda tan chueca, en tan malas condiciones, que hay que demolerla y hacerla de nuevo. Okay. Entonces, por eso es que es importante que el ingeniero se reúna con el arquitecto, con el dueño del potencial de estructura, y eso se explique claramente. Si el dueño de la estructura quiere que cuando ocurra el terremoto máximo prácticamente no tenga grieta la estructura, pues se puede hacer. Obviamente va a costar un poco más al principio, pero hay que hacérselo claro, saber al ingeniero para que lo diseñe de esa manera, que lo diseñe en rango elástico, y por eso le estaba sugiriendo que debía tener por lo menos un 2% de área de pared con respecto al área de piso en cada una de las dos direcciones ortogonales de la estructura. Ok. En 1987 es un año importante, ¿verdad?, para estos efectos de lo que son los códigos y las contemplaciones de los requisitos para resistir sismos en los códigos de construcción en Puerto Rico, ¿verdad? Después de 1987 fueron adoptadas muchas disposiciones nuevas en los códigos para resistir sismos, ¿verdad? Así es, doctor. Eso es correcto. Sucede que en el 9 de febrero de 1971 ocurrió un terremoto en California, el terremoto de San Fernando, que generó daños muchísimo a las autopistas, a los puentes, al hospital Olive View de San Fernando, y entonces se desarrolló muchísima investigación científica en aquel entonces, en la década de los 70, que vino a verse en el código del American Concrete Institute en el 1983, y acá en Mayagüez, en Puerto Rico, se vino entonces a adoptar en el 1987. Pero la idea es esa, que simplemente la estructura tenga la capacidad de absorber la energía del terremoto. Pero eso es a través del agrietamiento y del estiramiento del acero. Y eso representa todo un montón de daño, pero anteriormente pues simplemente se quebraba la estructura, se rompía y se colapsaba. Ahora pues se supone que la puede absorber por medio de la energía, del agrietamiento y el estiramiento del acero. Lo que se conoce como dúctil, o sea, las estructuras son más dúctiles. Exactamente. Ahora, la estructura puede sobrevivir, pero entonces la verdad es que eso representa mucho movimiento lateral de la estructura, y obviamente pues la gente se asusta y después se puede morir usted de un ataque al corazón con tanto movimiento, ¿verdad? Así que esa ventaja tiene también las paredes, porque las paredes rigidizan mucho la estructura, minimizan el desplazamiento lateral, así que ya uno no se asusta tanto. Minimiza este tipo de agrietamiento y de estiramiento del acero. Si uno le pone suficientes paredes, evita todo ese problema. Sí. Oiga, doctor, una estructura vieja, más de 30 años, ¿verdad?, ¿puede ser rehabilitada para resistir sismos fuertes? Eso se puede hacer, hay que ver cuánto cuesta, pero sí se puede hacer. 30 años no me está hablando muy lejos, eso estamos hablando de que del 1993 ya se supone que tenga esos detalles. Pero sí se puede hacer definitivamente. O sea, pero ya después de 30 años las estructuras empiezan a sufrir deterioro, ¿es así? Bueno, comienzan a sufrir deterioro después que se terminan de hacer, o sea, el deterioro comienza enseguida, ¿verdad? Inmediatamente. Claro, sí, pero definitivamente sí se pueden rehabilitar, hay que buscar la manera, hay que ver si es viable desde el punto de vista económico, ¿verdad? Pero normalmente se puede hacer. Ok. Bueno, porque el foro precisamente de ayer es tratar de establecer este código de mantenimiento para ir a ver cómo se pueden rehabilitar todas estas estructuras que tienen más de 30, 40 años en Puerto Rico, ¿verdad? Sí. Que no se le ha exigido mantenimiento. Quizás lo han recibido, pero no existe un código, ¿verdad?, que se lo exija. Exacto. Sí, no, y el problema que se identifica también es que aparentemente hay personas en diversos condominios que han comprado apartamentos contiguos y entonces han derivado paredes que son paredes de carga, paredes estructurales. Y eso es un problema grandísimo, porque esas paredes se diseñan para resistir la carga sísmica, y entonces cuando usted la tumba, los esfuerzos se esparcen por otros sitios, ¿verdad? Se redistribuyen, es la palabra que se utiliza, y bajo carga gravitaria, pues muchas veces eso no tiene ningún problema. O sea, bajo la carga normal de día a día del peso de la estructura, pues otros elementos pueden resistir esta carga. El problema es cuando venga el terremoto. Y entonces también, si usted va a ir derriba la pared
que le pertenece a usted y no tiene problemas. Entonces vienen otros vecinos, mira, este no tuvo problemas, vayan a hacer lo mismo. Cuando vienen a ver, el edificio está crítico. Así que eso no se debe hacer ni por nada del mundo. Okay. Para algo se diseñan esas paredes. Sí, usted presentó un caso en Chile, ¿verdad? De un edificio donde la persona compró un piso y le tumbó las paredes de carga. El edificio no se cayó, pero en esa parte donde tumbaron las paredes de carga, ahí sí hubo daño. Sí, fue un banco que compró todo el piso, entonces aparentemente rompieron varias paredes y se colapsó ese piso y de ahí para arriba todo demás quedó totalmente dañado, ¿verdad? Dañado. Pero uno veía los pisos inferiores quedaron en muy buenas condiciones sin ningún problema, pero del piso donde rompieron paredes estructurales sí se rompió ese piso y de ahí arriba todo demás se dañó. Sí. Usted dijo ayer que usted vivía en una casa de urbanización, ¿verdad? Y que dormía tranquilo. Dormía tranquilo sí, porque entendía que la estructura resistía. Sí, a esa casa le pusieron 9 paredes de hormigón en una dirección, en la otra no tiene mucho, tiene un par de ellas, es la dirección más débil, la dirección que es paralela a la calle, y pues tiene bastante agrietamiento, pero nada, eso lo aguanta bien, esas casas son más o menos livianas, no tiene ningún problema. Ok. Usted también hizo una manifestación importante, doctores, que ya la hemos oído, ¿verdad? La hemos oído, pero viniendo de usted, que es un experto en esto, es que las medidas que está utilizando el Departamento de Educación para lidiar con el problema de la columna corta en las escuelas, pues no es efectivo. Eso usted lo planteó. Sí, no, para nada. El problema de la escuela, de la columna corta, esa columna corta, usualmente usted diseña, o el ingeniero diseña la escuela y la diseña muy bien, sin ningún problema. Pero cuando se le ponen las paredes de bloque al lado y lado de estas columnas, que restringen parcialmente el movimiento lateral, entonces le cambian la forma de falla a la columna y se genera el problema de columna corta. Por eso es que uno sugiere que le corten verticalmente un par de pulgadas a las paredes de bloque al lado y lado y permitan que la columna pueda moverse. Si es una escuela después de 87, pues debiera tener una buena capacidad de desplazarse lateralmente. Pero si no, pues entonces no tiene esa capacidad de desplazarse lateralmente y es imperativo ponerle paredes para poder restringir el movimiento lateral de la estructura. Así que el problema es un problema de rigidez, no es un problema de capacidad. ¿Okay? O sea, usted tiene dos columnas que aguantan un techo y le aplica carga y cada una aguanta la mitad, pero si usted restringe el movimiento de una de las columnas a 2/3 partes de la altura, esa que usted restringió empieza a resistir ahora el 96% de la carga. Mientras que la otra columna, que no está nada restringida, se queda en un 4%. O sea que el acortar la columna atrae una cantidad de carga, pero inmensa. Y eso de ponerle fibras de carbón es totalmente una pérdida de tiempo. Lo que sí tienen que hacer es ponerle el epoxi, pegar bien cerrar bien la grieta para llevarla a la capacidad original, pero el ponerle la fibra de carbón, total pérdida de tiempo y dinero. Ok. O sea que si corriera un sismo podríamos ver múltiples escuelas en el piso, ¿sabes? Por lo menos. Definitivamente. O sea, pero fíjense que hubo varias escuelas, una docena de escuelas que rehabilitaron en la década de los 90, que le pusieron paredes estructurales, le pusieron frames de acero y la rehabilitaron muy bien. Y aún así han estado supuestamente, digo entre comillas, arreglando las columnas cortas, totalmente innecesario porque ya esas escuelas están rehabilitadas para resistir esos sismos. Ok. De manera que paredes de resistencia es la solución, ¿verdad? Es un problema de rigidez, lo que realmente tiene la columna corta. Sí, definitivamente. Yo les sugiero que le pongan suficientes paredes para que tengan por lo menos un 2% de área de pared con respecto al área de la planta de la escuela, del piso en particular. Pero doctor, usted ha hecho este planteamiento anteriormente, ¿verdad? En educación, ustedes lo han hecho, ¿verdad? Múltiples veces, sí se ha hecho. Y no hay eco allá, no hay eco en el departamento. Para nada. ¿Y qué le dicen, doctor? ¿Pero qué es lo que plantean? Bueno, que eso es la opinión mía y que ellos tienen otra opinión. La cuestión es que el asunto, esto es un asunto de ciencia, esto no es un asunto de opinión. Usted opina en arte, si le gusta el color verde, le gusta el color azul, si le gusta más claro, lo que fuera. Pero esto es ciencia, usted demuestra que poniéndole paredes, eso lo va a aguantar, y no poniéndole paredes, poniéndole fibra de carbón, eso no resiste. Y esto es demostrable. Sí. Oiga, doctor, una cosa que me llamó mucho la atención de lo que usted planteó ayer es que los chilenos, pues, vamos a hablar, tienen una cultura, ¿verdad? Han desarrollado todo un conocimiento para lidiar con el asunto de los sismos. Ahí es un país donde continuamente tiembla la tierra y sismos de gran magnitud, ¿verdad? Sí, pero usted sabe que es lo que pasa también. Ajá.
que de hecho yo no lo dije ayer. Ajá. En Chile había una ley que usted le diseñaba una casa a una persona allá, doña Yuya, como dicen, ¿verdad? Ajá. Y si le ocurrió el terremoto y el terremoto dañaba la casa de doña Yuya, usted como ingeniero tenía que pagar el arreglo de la casa. Ok. ¿Ah? Entonces sí que ahí se pone la cosa difícil. Ahí entonces los ingenieros deciden ponerle montones de paredes por todos lados para asegurarse que a esa casa no le pasa nada. Oh. ¿Sí? Pues Oh. seguro, o sea, si pasamos una ley aquí que los ingenieros tienen que pagar por el arreglo de la estructura, entonces sí que le voy a decir yo que le van a meter paredes de verdad. Oh, pero pues, Claro. eso fue que... Ajá, diga. No, que definitivamente eso trabaja. Entonces, obviamente, ellos vieron que eso trabajaba muy bien, ponerle paredes, aguantar sismos y sismos enormemente grandes, y eso es lo que hacen, le meten paredes por un tubicito de llave, ellos le ponen fácilmente 3, 4, 5% de área de paredes en cada dirección. Ellos no escatiman en eso, entonces cada pared tiene que resistir tan poca carga que aunque el hormigón no sea de tan buena calidad, la construcción no sea muy buena, pero como cada pared tiene que resistir tan poca carga, pues no tienen ningún problema con los edificios. O sea, ¿estamos hablando de paredes de un espesor más de 10 pulgadas o de qué estamos hablando? Bueno, yo recomiendo que deben tener un mínimo de 8 pulgadas, preferiblemente de 10 pulgadas, con doble cortina de varilla, y tiene que tener una fundación porque, como le dije, al poner paredes eso va a atraer más carga sísmica, y entonces al atraer más carga sísmica eso hay que transferirle al suelo, y necesita su propia fundación. Una fundación es una zapata, lo que conocemos aquí como una zapata. Exactamente, eso es una zapata, ¿verdad? Y obviamente hay que cortar parte del piso de la estructura para luego pegarla bien a la pared para que la carga que traiga la estructura sea transferida adecuadamente a la pared. Ok, pues usted en Mayagüez también, o sea, en el recinto también se hicieron unas recomendaciones para las viviendas que están levantadas en columna, en zanco, como le llaman aquí en Puerto Rico. Sí, se hizo un manual que, por cierto, yo sé que está en la página del municipio de Cabo Rojo, también está en el ecoexploratorio el asunto de Ada Monzón, y de hecho se tradujo al inglés. En las Islas Vírgenes Americanas vieron el manual y les interesó, y entonces se tradujo al inglés. La verdad es que ahora mismo no recuerdo dónde lo podemos conseguir en inglés, pero eso se hizo, que está traducido el manual también. Doctor, usted entiende que ha tenido, o sea, que la comunidad ha acogido esas recomendaciones y las están implementando en sus viviendas, aquellos que tienen casas de zanco. Bueno, yo he sabido de unas pocas que lo han hecho, y la verdad es que he visto gente que ha hecho excelente trabajo, lo han hecho muy bien. Y de hecho me han hecho recomendaciones, personas que tienen mucha experiencia en la construcción para mejorar el manual, pero pues en general lo han seguido y lo han seguido muy bien. Ahora, la verdad es que yo pensaría que al igual que el gobierno le da subsidio a la gente para que compre paneles solares, debieran darle subsidio a la gente de bajos recursos y medianos recursos para que puedan rehabilitar sus casas en zanco. Sí, claro que sí, porque son muchísimas, especialmente en la zona central, ¿verdad? Sí, creo que Bayamón nada más habían, no sé si eran como 4,000, algo así, habían hecho un cálculo el municipio de Bayamón, y tenían un montón, sí, son mucho más de lo que yo pensaba. Sí. Pues bueno, pues doctor, yo creo que hemos tocado la mayor parte de los puntos. ¿Usted entiende que se tocaron todos los puntos? Sí, yo creo que sí. Bueno, un aspecto también que no se tocó ayer, eso era el aspecto de, bueno, déjame ver, sí lo tocamos, el aspecto de los hospitales, que los hospitales tienen una situación particular que no solamente no pueden colapsar durante el terremoto, sino que tienen que estar servicial inmediatamente después del terremoto, y para eso pues más vale que esas estructuras sean diseñadas y construidas en el rango elástico para que puedan servir luego del terremoto. Y allá en Chile pasaron una ley para que todo hospital nuevo tiene que estar sobre aisladores de base, ¿okay? Y pudimos ver también la situación. ¿Que todo hospital nuevo qué? ¿Todo hospital nuevo qué? Todo hospital nuevo en Chile tiene que estar sobre aisladores de base. Aisladores de base. ¿Qué es un aislador de base? Eso es un device, como se llamó, un equipo que básicamente son gomas con placas de acero, usualmente son circulares, son cilíndricas, que tienen una rigidez vertical enormemente grande, o sea, aguantan muchísima carga,
pero entonces usted lo empuja lateralmente y pueden moverse mucho lateralmente de manera que aíslan la estructura del suelo. Entonces la estructura se mueve como cuerpo rígido, se mueve mucho, pero es un cuerpo rígido que no tiene deformación desde el último piso hasta donde están los aisladores de base. Okay. Y entonces no tiene daño la estructura y queda servicial inmediatamente después del sismo. Y eso es lo que recomiendo que hagan para el nuevo hospital de trauma en San Juan, y también lo debieran hacer así para el hospital en Vieques que quieren hacer. Ok. Sí, es como si fuese, ¿verdad? La estructura estaría depositada sobre esas bases, ¿verdad? Eso es así. ¿Verdad? Y ya que ha llegado tanta plata a Puerto Rico, vamos a hacer las cosas bien hechas y a dejarle un buen legado a nuestros descendientes. Sí. Pues usted, la última pregunta que le voy a hacer, con la experiencia que usted tiene, usted es ingeniero, usted es profesor, usted ha educado a muchos ingenieros en Puerto Rico, ¿usted entiende que esto se va a dar, en lo del el código de mantenimiento, se va a aprobar como se requeriría aprobarlo? Pero lo que pasa es que desgraciadamente eso no depende tanto del ingeniero, depende de la legislatura y cuando entra en la política, entonces las expectativas bajan dramáticamente. Las experiencias que uno ha tenido son realmente bien, muchas veces desilusionantes, y entonces fue mucho más difícil, ¿verdad? Pero nada, hay que rogarle a Dios que ilumine a nuestros legisladores y lo puedan realizar apropiadamente. Ayer hubo unos planteamientos al final, ¿verdad?, del señor Emilio Colón, el ingeniero Emilio Colón, que hizo unos planteamientos con respecto a lo que se quiere hacer, ¿verdad? Y entonces en un momento él dijo, si el condominio no quiere hacer la derrama para hacer la rehabilitación, ¿lo desalojamos?, preguntó. Hubo un silencio enorme allí cuando él lo planteó. Bueno, pero yo entiendo que el planteamiento que hace es realista, ¿verdad? O sea que, ¿cómo vamos a hacer que esos condominios pues aprueben proyectos de rehabilitación si no tienen el dinero? Básicamente fue lo que planteó. Sí, bueno, o sea, obviamente, primero uno tiene que tener los planos del edificio, hacer estudios al respecto, a ver si realmente aguanta las cargas sísmicas o no. Porque si las aguanta, bueno, pues no hay nada que hacer, no hay que preocuparse. Pero si no aguanta las cargas sísmicas y es necesaria una rehabilitación, pues habrá que tomar las medidas necesarias al respecto. Sí. Muy bien. Y una de ellas pudiera ser entonces desalojar el edificio. Desalojar el edificio, sí. Claro. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por su participación hoy. Ha sido, como siempre, muy iluminadora, ¿verdad?, en este problema tan grave. Y me parece que esto que usted plantea, ¿verdad?, de la aceleración y el efecto de la aceleración de estas fallas en zonas tan lejanas como San Juan, pues eso debe de tener algún efecto en la gente, ¿verdad? Bueno, hay que ocuparse, no nos preocupemos, vamos a ocuparnos, vamos a asegurarnos, ¿verdad?, que nuestras estructuras están dentro de lo posible aseguradas, principalmente las estructuras que están en zanco, eso hay que rehabilitarlo, pero volando. Porque ya ustedes vieron el terremoto del 6 de enero, que fue de 5.8, se cayeron las 6 casas en Guánica, de las 6 era que estaban en Zanco. O sea, eso de mirarla mal se caen. Entonces, ya el día 7 pues fue más fuerte y se cayeron otras, ¿verdad? Pero con un sismo relativamente pequeño se vienen abajo. Y pues la gente me lo dice, si sus casas parecen sismógrafos, los sismos que la gente no siente, el que vive en una casa en Zanco lo siente. Son extremadamente flexibles y eso hay que fortalecerla. Ahora, usted le pone una pared de bloque y entonces la rigidiza, pero cuando venga el terremoto grande, se viene abajo, se explota la pared de bloque y se viene abajo. No hagan eso. Tienen que ser paredes estructurales, paredes de hormigón armado con su propia fundación, no paredes de bloque. Ok. De hecho, yo he visto condominios en Zanco, los he visto aquí en la zona del condado, creo que hay uno que lo he visto que tiene, yo creo que tiene como 10 pisos, pero en la parte de abajo son unas columnas, son zancos. Sí, bueno, hay que ver porque probablemente también tienen un core de elevadores. Sí. Por eso puede que tenga unas paredes que son las que se supone que aguantan toda la carga sísmica. Okay. Pero es importante que tenga paredes en la periferia para que puedan resistir la torsión del edificio también. Porque si todo está en el centro nada más, pues entonces no tiene mucha capacidad para resistir torsión y pudiera ser detrimental. Hay que ver cada caso en sus méritos. Okay.
Sí, pero es preocupante eso que usted plantea, ¿verdad? El efecto que pueda tener la política, que lo sabemos, ¿verdad? El efecto que puede tener la política, especialmente gente poderosa que empiece a hacer presión, ¿verdad? Porque son dueños de muchas propiedades y los costos van a ser enormes, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, de un desarrollador que... No va a ser nunca más grande que se ocurra el terremoto y se nos viene todo abajo. Entonces sí que va a ser grande de verdad. Y el problema es que la gente se queda en la calle, aunque no haya sobrevivido la estructura, pierden la estructura, hay que demolerla y quedan en la calle, como un montón de gente quedó en la calle en Guánica y en Guayanilla, en estos terremotos. Quedaron de deambulantes. De deambulantes, sí. Claro, Sí. se quedaron sin casa. Se quedaron sin casa. Sí. Y luego tuvieron que vivir, ¿verdad? En estos toldos azules. Yo conocí casos así en Guánica que vivían en... Por eso es que terminan en miseria, personas que están 50, 60, 70 años ya no tienen plata para hacer una casa nueva. No puede ser. Entonces, pues hay que ayudarles o algo hay que hacer con eso. Hay lo que hacer. Sí, lo mejor es evitar que suceda, ¿no? Así que vamos a construir las cosas bien e impedir que queden en tan malas condiciones luego del terremoto. Entonces, para finalizar, doctor, ¿qué es lo próximo? Ahora ya se hizo esta actividad, allí salió a relucir, ¿verdad? Que están todavía considerando hacer una vista pública, una vista técnica para el asunto del reglamento y el código de mantenimiento. ¿Qué sería lo próximo? ¿Usted tiene alguna actividad que va relacionado con esto en el futuro? ¿Usted ha sido citado a alguna vista pública? No. No, a mí no me han citado, yo no organizo esas actividades. Estoy a la disposición para ayudar en lo que pueda, ¿verdad? Ilustrar, ¿verdad? En el área que yo sepa, poder ayudar, pero yo no me encargo de llevar a cabo esas actividades. Sí, oiga, doctor, usted recibió un premio. ¿Puede hablar del premio? Rayo. Eso yo prefiero mejor no hablar de eso. Sinceramente, estoy muy contento que me lo hayan dado. Es un premio que le llaman la medalla de Bruce Paul. ¿Quién la da, doctor? ¿Quién la da? Eso lo da el Earthquake Engineering Research Institute, el Instituto de Investigación de Ingeniería Sísmica, la Sociedad Sismológica de América, y Cosmos, que es una organización de programas de movimiento fuerte en Estados Unidos, las tres. Y entonces, pues, entre las tres, pues, dan este premio anualmente y usualmente, pues, se lo dan a alguien que trabaje en todo este aspecto, tanto de sismología como de ingeniería y de propagar el conocimiento al público en general al respecto. ¿Verdad? Algunas personas se enfatizan más en una área que en otra, y pues, no sé, pues pensaron que yo había hecho buen trabajo en esa labor y decidieron darme el premio. Okay. Pero la verdad es que yo no sabía ni que me habían nominado, yo estaba totalmente ajeno a todo eso. Okay. Bueno, pues lo felicitamos aquí. Gracias. Pues muchas gracias, doctor, por su participación hoy en Informe Semanal. Gracias a usted por la invitación, Dios le bendiga. Ha sido un privilegio. Muy bien, muchas gracias. Bye, Dios con Dios. Bueno, pues estamos aquí en Informe Semanal. Hemos escuchado una entrevista con el doctor Martínez Cruzado, ¿verdad? Y vamos a un mensaje de nuestros auspiciadores. La procesadora de leche suiza Dairy, el Café Don Pello, el Museo del Café y el Hospital Veterinario San Francisco de Asís. Regresamos en unos instantes. Se cumplen 80 años de sabor y nutrición. Alimentando familias en cada generación. Son 80 el son de Suiza. Y así lo vamos a celebrar. Son 80 el 8 son de décadas Suiza. llevando nutrición y calidad. Son 80 el son de Suiza. Desde el abuelo hasta el jovencito, Suiza sigue alimentando el corazón de Puerto Rico. Bueno, continuamos con Informe Semanal y ahora vamos a hablar con el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Buenos días, Carlos. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, Miguel, y buenos días a todas las personas que fielmente nos escuchan en este programa tan importante para la actividad agrícola, ¿verdad? Aquí estamos informando las cosas que están ocurriendo, cómo son. Así que muchos temas importantes que tenemos que discutir.
Sí, oye, Carlos, esta semana han pasado unas cuantas cosas, ¿verdad? El asunto que nosotros sacamos por primera vez aquí en el programa anterior sobre la demanda de Suiza, ¿verdad? Y los planteamientos de Suiza Dairy en una vista pública en el Senado, finalmente salieron a la luz pública en otros medios y entonces se formó una controversia con respecto a eso, ¿verdad? Y hubo señalamientos de Héctor Cordero, el presidente de la Asociación de Agricultores, y del propio secretario de Agricultura en los medios de comunicación, señalando de que el problema de Suiza Dairy es un problema de mala administración, no tiene que ver con la falta de que se hayan realizado los informes económicos, que no se hayan realizado los informes económicos que tiene que realizar la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera por ley para poder darle los aumentos a la leche adecuados, ¿verdad? Que es el planteamiento de Suiza. Suiza plantea que tiene problemas económicos porque no se le han dado los aumentos que necesita al producto de la leche para satisfacer los costos de operación de esa empresa, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece todo esto? Pues mira, Miguel, lo que diga Héctor Iván Cordero o lo que diga Ricky Martínez del sector ganadero y lo que diga Ramón González, lo puedes echarle en la misma caja porque es lo mismo. Es el mismo grupo que desde hace muchos años han tenido una guerra con Suiza y no hablan nada bueno de esa empresa que yo haya escuchado en mi vida. Nunca han dicho nada bueno de esa empresa. Así que ya tenemos ahí un modus operandi donde ellos están continuamente buscando cualquier falla, cualquier situación contra Suiza para estar atacándolo. En esta y en todo el récord, vamos a buscar el récord. No hablamos de esta situación nada más. Vamos al récord. Todo el tiempo es una pelea en contra de Suiza a través de todos los administradores que han tenido y a través de todas las gestiones que Suiza ha tenido que estar continuamente defendiéndose de los abusos, de los atropellos y de las condiciones que siempre le está poniendo la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera, que en manos de quién está, pues en manos de Héctor Cordero, en manos del grupo de ganaderos y de Ramón González. O sea, si ya se ve esa dinámica de que siempre están en contra, pues también por acá, por otro lado, vemos que tienen ahora el poder para cambiar y hacer órdenes y estar cambiando reglamentos que los siguen perjudicando. Eso es algo que en los tribunales se va a ver bien clarito, ¿ves? Porque eso podrán acá taparlo y podrán acá tratar de minimizarlo, pero lo que se ve es una tendencia en afectar una empresa que yo no tengo nada amarrado con ella y que no tengo ninguna razón por qué defenderlo más allá de defender al que uno sabe que injustamente está siendo atacado. Y eso hay que pararlo ya. Suiza está en los tribunales, le ha ganado en todas las ocasiones las revisiones que ha pedido a los tribunales a través del tribunal. La Oriel ha perdido todos los casos, pero eso cuesta dinero, eso cuesta tiempo, se pierde esfuerzo. Y lo que está pidiendo Suiza no es otra cosa que el gobierno cumpla con su función en ley, que es terminar el estudio económico para que entonces las empresas puedan tener un retorno justo y razonable por la inversión que han tenido, algo que no se revisa desde el 2014, 2015, y está pasado de haberse revisado. No solamente lo dice Suiza, lo dicen todos los ganaderos, lo dicen también los distribuidores de leche. O sea, hay una obsesión en no cumplir las leyes, que es lo que está perjudicando a Suiza. Y como Suiza no se queda callado, va al tribunal y entonces pelea por eso, pues entonces Suiza es malo. Sin embargo, quien se beneficia también es Vaquería Tres Monjitas, pero ellos son más calladitos, ¿verdad? Claro, hemos visto que para mantenerlos calladitos, pues la Oficina de Reglamentación de Industria Lechera siempre le da más beneficio a Vaquería Tres Monjitas que lo que le da a Suiza. Y ahí vemos cómo es el juego este. No nos podemos engañar, aquí ya somos bastante grandecitos y los dientes de leche se nos cayeron hace tiempo. Así que, de nuevo, el gobierno está incumpliendo con las leyes. Ahora mismo hay resoluciones en Cámara y Senado investigando por qué el secretario
no hace su trabajo. ¿Tú puedes creer una cosa así? Aparte de las investigaciones que tienen ética en la oficina del inspector general, en el Departamento de Justicia, aparte de todas las investigaciones que puede tener el secretario por otros casos, por las placas solares y compra de terreno y todo ese tipo de cosas. Aparte de eso, la legislatura lo está estudiando. ¿Por qué no hace su trabajo? O sea, eso, el gobernador tiene que ver eso. Ningún otro jefe de agencia todas las semanas tiene un escándalo y tienen que estar la legislatura radicando medidas para investigarlo. Sí, oye, Carlos, eso que acabas de decir, hay una investigación en el Senado, hay una investigación en la Cámara contra acciones del secretario, hay una investigación en la oficina en la oficina de ética gubernamental, ¿verdad? No sabemos si hay otra relacionada con el secretario en la oficina del inspector general. Sabemos que el Contralor está metido en la autoridad de tierra, en un hecho que está relacionado, en el que también está relacionado el secretario, que es el asunto del Fondo de Mejoras Municipales, ¿verdad? De manera que hay investigaciones por todos los costados, ¿verdad? En algunas es porque no se ha cumplido con la ley, como es la que está en el Senado. En la Cámara se está investigando por las acciones que tomó contra unos agrónomos, ¿verdad? Que fue un maltrato. De hecho, ayer hubo una vista ejecutiva con esos agrónomos, ¿verdad? Y estos legisladores, donde estos agrónomos pues descargaron allí y dijeron todo lo que había ocurrido en esas reuniones en las que el secretario habló palabras soeces contra ellos, los humilló, ¿verdad? Y entonces mientras todo esto ocurre, pues vemos que el secretario continuamente sale en los medios de comunicación, especialmente en la estación de radio WKAQ, donde se le hacen unas entrevistas cosméticas, unas entrevistas que no son en profundidad, que no es trabajo periodístico serio, ¿verdad? Terminan siempre hablando de mofongo, de comida, de cabritos, una cosa ridícula, ¿verdad? De ajo con tocino. De ajo con tocino. Una cosa verdaderamente, yo me quedo bobo. Y mientras eso está ocurriendo, Carlos, en esta semana y la semana anterior, con comunicados de prensa donde se anuncian ayudas para los agricultores. Tú que sabes cómo es que se conforma el presupuesto del Departamento de Agricultura, ¿qué te parecen esas ayudas que están? Bueno, ya tú habías dicho que las ayudas que se mencionaron la semana pasada, que el gobernador anunció 12 millones de dólares, tú dices que esos 12 millones de dólares eran en realidad 13, pero que le quitaron 1 millón y que eso es parte del presupuesto. Y ahora, ayer anunció creo que 4 millones de dólares también en ayuda a los agricultores. ¿Qué te parece todo esto, Carlos? Pues mira, te lo dice uno que estuvo en el epicentro de toda esta situación. Cuando un jefe de agencia está teniendo problemas de fortaleza, envían a un equipo de comunicaciones a hacer el damage control y empiezan a posicionar a ese secretario en distintos medios que por lo general son pagos esos medios para que reciban a ese secretario, le hagan unas entrevistas y hablen de arroz con tocino, como tú estás hablando. Y de cómo hacer un cabrito. Tratar de limpiarle un poco a la imagen y no le preguntan nada sobre las situaciones que está confrontando el secretario en la palestra pública. No le preguntan de las investigaciones o de las vistas que ha tenido que ir o de los informes que hace que no dice nada. Todo ese tipo de cosas. No le preguntan del presupuesto. Y entre los medios de comunicación lo que sale son escritos que dicen más incentivos al sector agrícola. Aquel que no conoce qué es más incentivos o qué era lo que se daba antes, dice, pues mira, la cosa está bien porque le están dando más ayuda al agricultor. Cuando tú lees y miras lo que están dando o lo mismo del año anterior o menos que años anteriores. Por lo tanto, el titular ya está mal. Más incentivos o nuevos incentivos, pues está mal porque están dando lo mismo. Lo que sí podemos decir es que como se pusieron a última hora a cambiar un plan que ya teníamos de hacer un perfil electrónico del agricultor, contrataron otra compañía, cambiaron la cosa, se han atrasado muchísimo, pues estamos atrasados casi 2-3 meses de haber empezado a aprobar los incentivos a los agricultores, porque en el supuesto agroperfil que todavía no funciona, lo han puesto tan cargado de información
y nuevos requisitos que le están pidiendo al agricultor que no puede cumplir con ellos, la mayoría no ha podido radicar todavía sus solicitudes de los incentivos con el dinero menguado que les queda para ese programa. No estamos hablando de nuevos dineros. El presupuesto está ahí, yo lo presenté la semana pasada. Aquí tenemos una reducción de casi 43 millones de dólares en incentivos. ¿De dónde me dicen a mí que están dando más incentivos? Realmente. Lo que estamos viendo es que ahora extendieron, vi una carta circular ayer, que extendieron el periodo hasta el 31 de octubre, antes era el principio de octubre, hasta el 31 de octubre, porque no han llegado suficientes solicitudes. Mira, una de las cosas que están pidiendo ahora es que el agricultor presente, para poder acogerse a esas ayudas, que presente el SURI. Ahora tiene que estar registrado como comerciante. Mira, los agricultores, muchos de ellos no se registran como comerciantes, son agricultores bona fide, son productores y lo que hacen es producir y le venden a cualquier persona hasta en la finca. No Carlos, son unos comerciantes, no Carlos, es la categoría de comerciantes. Carlos, ¿Sabes lo que implica eso? Ajá. Que tienen que registrarse en SURI y que mensualmente tienen que llenar una planilla, tengan ventas o no tengan ventas, para mantenerse en el estatus del SURI ese. Eso es otra cosa. Sí. Y han metido a los agricultores en eso y muchos de ellos los están sacando. Por lo tanto, el dinero que le queda, porque no lo van a repartir entre todos, pues le quedará a unos pocos nada más. Sí, Carlos, ese requisito de estar en SURI no existía antes, eso no era un requisito anterior. No, eso es para ciertas condiciones, tipos de empresa. Mira, el secretario no entiende algo, el secretario debe leer un poquito más. En el mundo deben existir, y lo dice la FAO, la dicen las organizaciones mundiales de agricultura, deben establecerse siempre en los planes de la agricultura de los países políticas diferenciadas. Tú tienes que tener unas ayudas que van al agricultor que es casi artesanal, casi de subsistencia, ese agricultor pequeño que produce para él comer y para él vivir. No hay problema con eso. Hay unas ayudas que ellos deben recibir. Y hay otras ayudas que van a recibirle al agricultor que está en la etapa media, que es el que ya es un poquito más grande, está comercializando y quiere seguir expandiendo. Y después tiene los agricultores, que son los grandes, los que llegan hasta exportar y que tienen valor añadido. Pues cada uno de estos sectores necesita unas ayudas particulares. Lo que está haciendo el secretario ahora es que está dando una doctrina de excluir a todos esos pequeñitos y medianos, y con el SURI que están imponiendo y con todas las cosas que están imponiendo ahora en ese agroperfil, tienen que contratar hasta un contable para que le mantenga esos récords, porque si no, pierden el SURI. Y además le está dando los certificados bona fide a personas que tienen hasta un informe negativo de los agrónomos y se los está dando por 4 años. Eso es otra penalidad, otro problema que yo te estaba comentando los otros días, que para la época del fenecido, ¿verdad? Fernando Toledo, cuando se quitaron los créditos contributivos por el mal uso que se le daba a esa herramienta, Hacienda pidió que se eliminaran los créditos contributivos por inversión, ¿verdad que sí? Por mal uso. Ellos determinaron que Agricultura no tenía buena discreción para otorgarlo y se perdió esa herramienta. Pues ahora posiblemente estemos a punto de perder el certificado bona fide, porque Hacienda le va a decir, si ustedes no controlan esto y no saben darlo bien y se lo dan a todo el mundo para que tengan las concesiones que se supone que sean solamente para el agricultor, pues se lo vamos a quitar y a ustedes no les corresponde otorgar ese certificado. Eso es lo que están buscando nuevamente. Vamos a llegar a eso también. Así que yo me gustaría que el secretario se orientara un poquito más. Él está tratando de manejar esto como una finca de él y sacar a todo lo que es fiscalización, todo lo que es decisiones de los agrónomos, pues porque quizás a él no le ha gustado mientras era operador de una finca, porque agricultor no es, mientras él operaba una finca, que fuera un agrónomo a decirle, usted no puede hacer esto, no puede hacer aquello, pues ahora como el secretario dice, pues no necesito tu opinión, nadie les va a consultar. Y si me das una negativa a un bona fide, tráiganmelo acá que yo lo voy a aprobar. Aquí yo soy Dios y Jesucristo, yo lo apruebo. Mira, eso está mal. Oye, Carlos. Eso nos pone en riesgo esto en el gobierno. Sí. Oye, Carlos, que me gustaría saber a mí cuál es la opinión del secretario de Hacienda, ¿verdad?
de que a través de estos certificados de agricultor bona fide que está ofreciendo y dando a tutiplén el secretario de Agricultura a gente que no tiene operaciones totalmente agrícolas o que la mayor parte de su ingreso no es agrícola, es de otra fuente, ¿verdad? Pues esos son criterios establecidos para obtener un certificado de agricultor bona fide, porque hay que aclararle a los seguidores de Informe Semanal que cuando usted obtiene un certificado de agricultor bona fide, usted inmediatamente está exento de pagar el 90% de las contribuciones sobre ingresos, ¿verdad? Y además también está exento de pagar patentes municipales, créditos, contribuciones sobre la propiedad, arbitrios sobre vehículos, siempre y cuando sean que usted compruebe y logre probar que el vehículo es para la operación agrícola, ¿verdad? Tiene una serie de beneficios contributivos tan abarcadores, ¿verdad? Y tan jugosos que yo no sé si el secretario de Hacienda estaría conforme con lo que está haciendo el secretario de Agricultura, que le está dando estos beneficios por 4 años a gente que no necesariamente cumple con los requisitos, que es el planteamiento de los agrónomos. Pues mira, ya yo había escrito una orden en el departamento donde estaba atemperando lo que era la vieja ley 225 y como se otorgaban antes, pero cuando surgió la nueva ley 60, ¿verdad? Y entra entonces en el escenario desarrollo económico, pues ya teníamos una guía en lo que se preparaba el reglamento que funcionaba muy bien, pero en esa guía se respetaba mucho la decisión del agrónomo. El agrónomo es el que está en el campo, es el que va y visita una finca, se mete en la finca y sabe si allí se está haciendo algo o no para poder emitir un certificado y mucho más el cuidado que tiene que tener para estirárselo hasta 4 años. O sea, tú se lo das año a año mientras no haya actividad, pero cuando empieza la actividad ya tú ves que es una actividad regular, sí, entonces lo puedes otorgar a 4 años, siempre y cuando anualmente te traigan las planillas. Y ahí pues tú lo que haces es que valida y sigue para adelante. Pero aquí lo que tenemos es otra cosa. Aquí personas que no han ni siquiera comenzado a arrancar una mata de hierba de una finca, ya se le están dando un certificado por 4 años a unas personas que de hecho eso ha dado paso a que el Colegio de Agrónomos en una moción que se presentó en la Asamblea solicitara a un comité investigar cómo es que el secretario de Agricultura no está haciendo valer el sello y el título de agrónomo que hacen esas inspecciones. Eso es una, eso está en investigación. Y la otra, que la legislatura ahora le vaya a pedir, porque ya también a través de unas vistas ayer salió a relucir eso, que le van a pedir al secretario evidencia de todas las bona fides que él ha otorgado y bajo qué criterio los ha otorgado. Porque una de las situaciones que ocurrió con la destitución de 3 directores regionales es que se negaron a estar acatando esa orden de darle el certificado por 4 años sin preguntar nada. Y eso ellos se negaron a hacerlo porque son las firmas de ellos que están ahí. Ellos tienen que responder al pueblo de Puerto Rico por eso. Así que ellos se negaron a hacerlo, el secretario los destituye y ahora están buscando personas que ocupen esos puestos para hacerlo como el secretario quiere, y están dando un montón de certificados bona fide que no cualifican. Cuando Hacienda vea esto, yo tengo el miedo que vaya a pasar como los créditos contributivos, que los eliminaron porque Agricultura nunca parece que sabe hacer las cosas bien hechas. Sí. Es una cosa terrible, ¿verdad? Esto que está ocurriendo con los certificados de agricultor bona fide, ¿verdad, Carlos? Porque el secretario continúa con esa política, ¿verdad? Y que en la legislatura nadie se ha puesto a investigar este ángulo en específico. Esto es parte de las querellas que han hecho las agrónomas, pero este asunto, el asunto de conceder libremente, sin criterio, los certificados de agricultor bona fide en cuanto a la gran cantidad de beneficios contributivos que ofrece, eso no es motivo de investigación en la legislatura, en este momento. Ahora yo espero que entre, porque ya hay otras investigaciones que la legislatura está haciendo que tiene que ver con el programa de mejoras municipales por la otorgación que le han dado a una serie de entidades non-profit a acogerse a dinero cuando aparentemente esas organizaciones no cualificaban.
Por ahí también es otra de las investigaciones que tiene el secretario. El secretario es Santa Claus, aquí le ha estado regalando chavo a todo el mundo, pero por eso luego hay que rendir cuentas. Y las personas que están en el medio, que son los que tienen que verificar que se cumplan las órdenes administrativas, los reglamentos, las leyes, que se oponen a eso y que orientan, mire, esto no se puede hacer, y aún así los obliguen a hacerlo, pues esas personas los están sacando de las posiciones, los están presionando, y a la fin y a la postre también se van a ver envueltos en investigaciones, ¿verdad? ¿Por qué usted lo hizo si no tenía que hacerlo? O sea, esas son las cosas que están exponiendo a nuestros compañeros de allí del Departamento de Agricultura y sus agencias adscritas, a los cuales yo les digo, tengan cuidado, usted nadie lo puede obligar a hacer algo que sea ilegal, inmoral, antiético. Usted mejor dígale, démelo por escrito, fírmelo usted y aquí se lo paso. Pero no firmen nada que sea ilegal, sí, o inmoral, Carlos, o antiético, porque sí, van a tener problemas. Sí. Oye, Carlos, que me parece oportuno, ¿verdad? Ahora que estamos hablando de este tema, quizás contestar una pregunta que me imagino que muchos seguidores de Informe Semanal se han hecho en algún momento, ¿verdad? ¿Por qué nosotros tocamos tanto el tema del secretario de Agricultura, ¿verdad? Me parece oportuno en este momento porque realmente, o sea, nosotros no tenemos una agenda en contra del secretario, ¿verdad? No. O sea, no tenemos aquí un deseo de destruir al secretario de Agricultura. Aquí lo que ocurre es que el secretario de Agricultura se ve involucrado continuamente en controversias y controversias reveladas, que revelan una conducta lesiva al servicio público. De eso es lo que estamos hablando. O sea, la querella que radicó Carlos con respecto al asunto del parque de placas fotovoltaicas que se va a establecer allá en una finca en Salinas, de la que es dueño el secretario a través de una corporación, es una querella legítima, porque el secretario hizo todo ese trámite en el momento en que fue nombrado a secretario, y ya siendo secretario, pues se hizo la transacción de la compra del terreno, y la aprobación del proyecto, o el respaldo, el endoso que le dio el Departamento de Agricultura a ese proyecto, se hizo estando el secretario en la oficina y con una gente que él nombró. O sea, él nombró una gente y allí esa gente apoyó ese proyecto para ubicarse en una finca que pertenece al secretario. O sea, ese es el contenido fundamental de esta querella, ¿verdad? Y entonces nosotros hemos discutido, que la radicó Carlos, nosotros entonces hemos discutido el asunto de los guineos, ¿verdad? Las importaciones de guineo que el secretario decidió sacar a la empresa privada y metió al gobierno, y toda esa importación de guineo estuvo plagada de errores, desperdicio de fondos públicos, guineos podridos. De 40 furgones botados al zafacón. 40, ¿verdad, Carlos? Sí. 40. O sea, esto no es un asunto que ni Carlos Flores ni Miguel Díaz se lo inventó, ¿verdad? Ahora es el secretario el que saca estos agrónomos, ¿verdad? Es el secretario el que, bajo el mandato de este secretario, que más de 20 mujeres han sido maltratadas en ese departamento y hostigadas, en unos artículos que yo saqué recientemente, y funcionarios acusados por documentos, ¿verdad?, de ser hostigadores sexuales o que tienen conductas machistas en contra de la mujer. Eso no se lo inventó Miguel Díaz. Son los agrónomos los que han dicho que el secretario los maltrata y les habla malo a mujeres que son agrónomos. Eso no se lo inventó ni Carlos Flores ni Miguel Díaz. Por eso, de eso es lo que estamos hablando, ¿cierto, Carlos? Sí, mira, cuando yo terminé mi periodo en agricultura, yo hice pues lo propio, ¿verdad? La transición con el secretario. De hecho, él llegó allí con parte de las personas que eran de mi equipo de trabajo, que iban a continuar en el equipo de trabajo de Ramón González, y para mí pues fue una alegría saber que iba a haber cierta continuidad de los procesos. Pero todo eso, ya en las primeras semanas se estaba viendo que habían otras intenciones. De hecho, muchas de esas personas que llegaron con él ya no están con él, no le sirvieron a sus propósitos, pues ya se los sacó del sistema. Trajo personas a las cuales yo por muchas formas traté de sacarlos del sistema de gobierno, como el subsecretario Campos, al cual yo encuentro que no es una buena persona, un buen servidor público, y todavía lo tienen allí, y entraron dentro de estos esquemas de abusos, de atropellos, tratando de que todo el mundo se quedara callado. Mira, en las agencias de gobierno nadie se queda callado. Mi administración fue una que se caracterizó por ser de mucho respeto
de mucho profesionalismo, de mucha ética. Pues, por lo tanto, cuando los agrónomos y los compañeros del Departamento de Agricultura sienten que algo no está funcionando bien, pues me llaman, me dicen las cosas. Y cuando yo me entero y me dan la evidencia y yo veo que hay algo que es ilegal, mi función como servidor público, no importa dónde esté, si tenga o no tenga la silla, esto lo tiene que hacer todo empleado público. Para eso es que nosotros cogemos muchas horas de ética. Pues nosotros tenemos que hacerle señalamiento. Y yo, pues en la historia quedaré como el primer secretario que le radicó una querella ética a un secretario incumbente, el próximo. ¿Por qué? Porque violó la ley. Si yo me quedo callado, si yo no hago nada, yo soy tan cómplice como lo que él está haciendo. Y ahora voy a añadirle más. Yo estoy radicando otra extensión de esa querella porque el secretario de Agricultura, que se supone que tenga una dispensa por una empresa que él tiene que se llama AgriArt, en la cual dejó a su hijo como vicepresidente, que la preside un ganadero McCloskey, y se han dedicado a comprar fincas y alquilar terrenos para placas solares, él intervino indebidamente en la compra de otra finca para quitársela a la persona que ya la tenía pactada para compra, para que entonces AgriArt, la empresa de él y de su hijo, la adquiriera, y ya eso se consumó. Hay una declaración jurada de un ingeniero que certifica que esa venta se interrumpió por la intervención del secretario, lo cual es algo ilegal porque el secretario se supone que no se puede ni acercar a sus negocios. Así que son otras cosas que van a estar por ahí. A mí lo que me sospecho, lo que no entiendo es cómo al día de hoy un gobernador que se dice que está en control de su gobierno tenga un secretario que esté haciendo todas estas cosas y todavía no lo haya destituido. Es que me cuesta pensar, porque cualquier gobernador, mira, Hernández Colón, Romero Barceló, Fortuño, cualquiera, Pierluigi, está accediendo a todo lo que hace el secretario y todo se lo da por bueno. O es que no investiga, o es que no sabe, o es que es cierto lo que dice la gente, que él administra el gobierno de forma automática, que los jefes de agencia están haciendo lo que les da la gana. Aquí hay suficientes cosas, suficientes investigaciones contra un funcionario público, todas de sopetazo, y el gobernador como que se inmuta, como que aquí no ha pasado nada. Esto es bien peligroso que ocurra. Y obviamente, como me dicen muchos, si el secretario no lo sacan de la administración, pues sacamos al gobernador, no hay problema con eso. Bueno, Carlos, y no es ni Carlos Flores ni Miguel Díaz los que plantean que la ORIL está bajo la dirección de González Beiró, porque González Beiró es el administrador interino de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera. Y no es Miguel Díaz ni Carlos Flores el que dice que ha tomado acciones en beneficio de Tres Monjitas y de Índula. Lo dice un documento legal en una demanda en un tribunal, ¿verdad? Eso tiene que estar claro, de manera que son tantas controversias en las que continuamente se ve involucrado este secretario, que es una cosa verdaderamente insólita. Yo nunca había visto... Carlos, ¿tú conoces algún secretario que haya tenido tantas controversias como las que ha tenido González Beiró en estos 3 años de gobierno? Ninguno. El Departamento de Agricultura, aún, ¿verdad? Después del incidente aquel triste de Fernando Toledo, que tuvo, ¿verdad?, sus repercusiones de destitución, el Departamento de Agricultura se identifica, ¿verdad?, dentro de las agencias públicas como uno de las más respeto, como una de las más niveladas, y funcionarios que han pasado por ahí de primer orden. Todos los secretarios que han pasado por ahí son personas de mucho respeto, y luego, después de su función, han seguido en Puerto Rico ejerciendo muchas funciones de liderato. O sea, esto no había ocurrido. Aquí lo que tenemos es un verdadero desastre, tanto en comportamiento, no hay profesionalismo, ahí no hay reuniones de staff, ahí lo que hay son garatas de staff, escuchar monólogos de secretario hablándole mal a todo el mundo porque estamos molestos todo el tiempo. Y la opinión pública, lo que nosotros vemos es que hay medios pagados para
darle oportunidad al secretario, ¿verdad?, de que quede bien, no le preguntan lo que le tienen que preguntar cuando tiene investigaciones por todas las esquinas. O sea, esto es una cosa que yo no lo había visto. Mira, el peor gobernador que hubiera tenido Puerto Rico, el peor gobernador ya lo hubiese destituido. Realmente, por solamente limpiar la cara de su gabinete. Ya hubiese empezado por ahí. Sí, es una cosa, ¿verdad?, inexplicable porque una figura con tanta controversia se mantiene en el gobierno y no sé, controversias que no ayudan a la agricultura, ¿verdad? Y entonces, en momentos cuando la agricultura está teniendo un desempeño negativo, vamos a hablar claro, el secretario empezó su cuatrenio anunciando que iba a tratar de producir, ¿verdad?, de que el consumo en Puerto Rico, que el puertorriqueño consumiera el 50% de los productos agrícolas que consuma fueran del país, ¿verdad? Y eso no se va a lograr, y él no ha hecho nada para lograrlo tampoco. Es que desde el principio lo dijimos, no había un plan, con un plan agrícola de 5 páginas, y las primeras 2, lo que es como cosmético, con un plan de 3 páginas de objetivos y de cosas que se quieren lograr, tú sabes que tú no vas a llegar muy lejos. Y si a eso le sumas que no hay un andamiaje orquestado en la agencia para alcanzarlo, y si a eso le suma que en vez de aumentar el presupuesto ha ido bajando, pues entonces están diciendo una cosa y las acciones van en otra dirección. Eso nosotros lo sabíamos, y lo que hemos trabajado con estos sistemas de producción grandes, sabemos que eso no iba para ningún lado. Lo primero es que el plan agrícola que estaba allí en aquellas paredes, que se le estaba dando seguimiento y se sabía al centavo todo lo que se había gastado, todo lo que estaba en presupuesto, dónde estaban las metas, todas unas métricas que cualquier persona, la prensa, todo el mundo las copiaba de allí, lo convirtieron en una salita para tomar café. Pues eso te puede dar a entender cuál es la importancia de la planificación. Y la planificación no es pensar en las decisiones que vamos a tener que tomar en el futuro. La planificación agrícola es el resultado de las decisiones que tomamos hoy en el futuro. Eso es lo que todavía no entienden. Sí. Bueno, Carlos, pues yo creo que hemos tocado, ¿verdad?, los temas que habíamos acordado, ¿verdad? Sabemos que tenemos otras controversias que las vamos a ir sacando poco a poco, ¿verdad?, en las que nuevamente aparece involucrado el secretario de Agricultura, ¿verdad?, que son controversias penosas también, ¿verdad? Hay cosas que vienen por ahí peor posiblemente de lo que ha estado ocurriendo. Así que vamos a hacer las cosas, ¿verdad?, bien hechas, con evidencia, cuando se tengan los documentos, cuando se tenga la información, como Miguel, tú lo has hecho en todo momento, y siempre tratar de buscar las dos partes de la moneda, claro. Como lo hemos hecho. Situaciones de la autoridad de tierra, hay que siempre pedir las dos caras de la moneda. Situaciones que tengamos en seguro, las dos caras de moneda, para siempre, ¿verdad?, llevar la información completa, y ese es el compromiso. Sí. Hacia eso es que yo quiero también aportar, a que siempre se sepa la versión de ambos ángulos, y no nos convirtamos en lo que está haciendo la prensa comercial, que llevan ayer al secretario a hablar de cuántos desayunos se comió a peso, o de cómo hizo el arroz con tocino. Sí. Sobre ese tema, Carlos, vamos a hablar en el futuro, porque realmente en Puerto Rico hay un problema en la prensa. Hay un problema y no se está discutiendo. Yo creo que hay las situaciones, el trabajo que está haciendo la prensa es un trabajo en algunas dimensiones sumamente mediocre, ¿verdad?, que no ayuda al país y que la verdad no sale, ¿verdad? La verdad no sale. El problema realmente es que la prensa ayuda a que la verdad no salga, y ese es el problema. La hipocresía que hay en la prensa de criticar al político que pide dinero para su campaña, o la hipocresía del funcionario que tiene algún beneficio, cuando la prensa está cobrando dinero del gobierno para hacer anuncios y crear la opinión pública. Es la hipocresía, es lo mismo que está ocurriendo ahí dentro. Y que, Carlos, con fondos públicos se están pagando una serie de personas que son los que dominan las comunicaciones de las agencias públicas, que lo que hacen es establecer un patrón de censura, ¿verdad? Y a ese patrón de censura se adhiere la prensa, porque parte del patrón de censura es darle contratos a los periodistas. Y eso es lo que realmente es
que debe rechazarse, ¿verdad? Y que Yo es lo fui que lleva objeto de eso. Recordarás las campañas que tenían mediáticas pagas supuestamente por el sector de café en contra mía, y después resulta que otras personas eran las que estaban dando chavos para pagar eso. Todavía eso está en investigación, veremos a ver qué pasa ahí. Sí. Bueno, pues seguiremos informando. bien, pues gracias, Carlos, por tu participación el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Bueno, continuamos con Informe Semanal. Hay que decir, ¿verdad?, que esta semana el economista José Alameda no va a estar con nosotros porque ha tenido un pequeño contratiempo de salud, ¿verdad? Y por esa razón él no va a estar. De manera de que vamos a unos mensajes que son los auspiciadores de este programa, como lo es la procesadora de leche suiza Dairy, ¿verdad?, el Café Don Pello y el Museo del Café, y el Hospital Veterinario San Francisco de Asís en Atillo. Vamos a un mensaje y regresamos en un instante. Se cumplen 80 años de sabor y nutrición. Alimentando familias en cada generación. Son 80 el son de Suiza. Y así lo vamos a celebrar. Son 80 el 8 son de décadas Suiza. llevando nutrición y calidad. Son 80 el son de Suiza. Desde el abuelo hasta el jovencito, Suiza sigue alimentando el corazón de Puerto Rico. Bueno, muchas gracias a los seguidores de Informe Semanal, ¿verdad?, por estar atentos a este programa. No queda más sino despedirlo y esperar que la semana próxima regresemos, ¿verdad?, con nuevos temas. Buenas tardes. Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal.